Muchas bendiciones en este día. Quiero tratar el tema de la salvación, que es demasiado importante para la Iglesia de Cristo. La salvación es un plan divino creado por nuestro Dios. La finalidad fue que la salvación llegara para todo el mundo, incluso desde antes de la creación de este mundo ya fue planificado por el Señor. Ahora, ¿qué incluye la salvación? Esto incluye rescatar al hombre de una condenación eterna, de una muerte eterna. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre pecó y no puede entrar, no puede participar, no puede ser partícipe en ningún momento de ninguna actividad del reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Por la mala manera de vivir, por el pecado. El pecado siempre produce distancia entre Dios y los hombres. La palabra de Dios lo dice, que los deseos de la carne son contra el espíritu. Y la carne se quedará en la tierra, pero el espíritu es el que va a vivir delante de Dios. Así que, amados, busquemos siempre sanar y salvar nuestro espíritu. Y quiero centrarme en esta palabra de Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Impresionante esta palabra, porque Dios mismo, Él creó el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo ser el camino, la verdad, Él dijo ser la vida. Por eso lo que tienes que hacer es confesar siempre tus pecados, pedir perdón, confesar con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que lo vas a recibir en tu corazón como tu Salvador. Entonces, recién de ahí pasarás a ser parte de la familia de Dios. Por eso escucho un dicho en la calle que dice: todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Solo los que reciben a Jesús como Salvador en su corazón y Señor son llamados hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 14:16? Dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús mismo dio testimonio de quién ser Él. Él dijo que es el Hijo de Dios. La palabra lo afirma. Por eso que Él siempre recalca que es el único camino para llegar al Padre. No tenemos otro camino, porque solo a través del arrepentimiento y a través de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros tenemos salvación y vida eterna. No hay ningún otro mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora tú eres salvo. Surge en ti un nuevo nacimiento. Quiero que guardes esta expresión en tu corazón. La salvación es rescate. En otras palabras, el rescate a una vida nueva. O sea, al venir a Cristo, Él nos rescata de una vida de pecado. Él nos rescata de una vida de muerte, ya que todos los hombres somos pecadores. Pastor, ¿cómo dice eso? Si yo no era malo. Vamos a Romanos 3:23 y 24. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, por la misericordia, por el amor de nuestro Dios, a través de Jesús, su único Hijo, es que nosotros recibimos el perdón. Y ahí es donde nosotros tenemos acceso al reino. Si te das cuenta, el versículo que hemos leído dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca teníamos entrada, que no podemos tener acceso al reino de Dios si primero no nos ponemos a cuenta. Si primero no reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el único que nos da la salvación. Dios en esta oportunidad nos está enseñando que Él nos da la oportunidad de recibir esta salvación. De modo que la salvación es un regalo. Escúchame bien, la salvación es un regalo. O sea, la pregunta que quiero soltar en este día es: ¿quieres tú el regalo de la misericordia de Dios? Entonces busca ser salvo por Jesús, ya que Él es el único que murió en la cruz tomando nuestro lugar. O sea, la salvación realmente es un regalo, no lo merecemos, pero Él nos dio la salvación por amor, porque Él nos ama. Entonces saco la conclusión que la salvación es un regalo de Dios. Si no, vamos a la palabra, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí estamos enfatizando la salvación. El poder de Dios sobre nosotros es su amor. Y a través de su amor nos da la oportunidad de volver a la vida. El perdón se recibe a través de la fe. El Señor Jesús
ofreció su vida como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Nunca podemos pensar que Él es injusto en algunas acciones. El Señor lo demostró cuando en su paciencia pasa por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Recuerde una cosa: Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo dije hace un momento, y lo que yo hablé está enfatizado en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sostengamos un poco más firme esta doctrina, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amados hermanos, la salvación es un regalo que viene de Dios. No es por nuestra experiencia, no es por nuestros sacrificios. La salvación la tenemos como regalo. Así que todo regalo tiene que ser cuidado. Nosotros debemos cuidar el regalo de la salvación. Algunos dicen: pastor, pero si ya nos dio la salvación, ya no podemos hacer más nada. No, señores, tienes que cuidar tu salvación. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que la oyeron? Y también Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, mira esta palabra, ocupaos, o sea, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y si no nos quedó claro, vamos a Juan 3:3 en adelante. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí enfatiza un mandamiento principal. O sea, este es un nacimiento, la salvación es un nacimiento que se da gracias al Señor. Nuestra mala manera de vivir, nuestro pecado y nuestras acciones negativas es perdonada a través de la salvación. Jesús vino a su pueblo y sin embargo el pueblo nunca lo recibió, lo negó, no creyeron en Él, no entendieron la finalidad de su venida. No comprendieron que Él es el Mesías prometido, el Rey que vendría a reinar por siempre y para toda la vida, pero no un reino humano, sino un reino celestial. A todos los que han creído en Él y todos los que han confesado que Jesús es el Hijo de Dios, ahí recién les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué hermosa bendición de haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Eso a mí me da el derecho de ser hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, porque hemos nacido de nuevo, no de la voluntad de hombre, sino de Dios a través de Jesús su Hijo. Por eso, amado, quiero que sepas que sin Cristo nosotros estábamos perdidos, desterrados de la familia de Dios, pero ahora por Cristo, por recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida, ahora podemos un día sentarnos en la gran mesa que Dios está preparando. Él la tiene en su reino celestial y está esperando por nosotros. Qué bendición de ser hijos de Dios y ya no solamente su creación. Cuando no teníamos a Cristo en el corazón, solo éramos una creación, pero al recibirlo como Señor y obtener la salvación, ahora somos sus hijos. Dios hace una obra maravillosa en todas las áreas de nuestra vida para salvarnos. Por eso que el Espíritu nos justificó declarándonos a nosotros que ya no somos culpables. Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, estamos a cuentas con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede en nuestra alma cuando nosotros recibimos la salvación? Nos regenera, nos libró del dominio del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos candidatos para la muerte eterna. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está claro el decreto de muerte por haber
llevado una vida en desorden, en pecado. Mira lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que sucede ahora en el cuerpo? En el cuerpo nos glorifica en su segunda venida. Nuestros cuerpos son transformados. ¡Qué hermoso acontecimiento! Esto es algo que ningún ser humano puede hacerlo por voluntad propia. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, mira qué hermosa palabra, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiero adjuntar 1 Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hemos hablado de que la salvación es un pilar fundamental como doctrina de la iglesia, porque la salvación nos ha dado la oportunidad de tener una vida nueva, ya que estábamos esclavizados en el pecado. Pastor, usted siempre me está hablando del pecado. Resúmame, ¿qué es el pecado? Anote, por favor. Pecado tiene que ver con violación del orden moral, de lo recto, de lo justo que ha sido establecido por el Señor. Pecado es todo lo contrario a vivir una vida en santidad. Es decir, el pecar, cuando uno peca realmente, quebranta la ley de Dios y damos motivo, abrimos puerta para un castigo, una pena. Así que usted, amado, nunca califique el pecado grande, pequeño, mediano. Toda clase de pecado, por muy pequeño que a usted le parezca, siempre nos separa de Dios, pero todos también pueden ser perdonados en su infinita misericordia. Quiero centrarme en Romanos capítulo 6, impresionante porque estamos hablando mucho en Romanos, estamos haciendo un tour en el libro de Romanos. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 11? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, qué linda palabra, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, mira esto, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no será tu Señor, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ay, qué bonita palabra. ¿Qué ha hecho Dios con el pecado? Según la palabra que hemos leído, el Señor nos ha dado vida eterna. Eso es impresionante. Tenemos vida eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso que es importante que sepamos y guardemos en nuestro espíritu que el poder del pecado quedó roto, quedó quebrado, ya no tiene fuerza ni autoridad sobre nosotros, porque nosotros nos basamos a lo que dice la Biblia. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero decirte que la salvación sepulta la naturaleza del pecado. Gracias a Dios por la salvación. Tenemos una gran bendición de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiero que sepas que ustedes ya no están bajo el control del pecado. Todos nosotros los que recibimos a Cristo en nuestro corazón quedamos desinstalados, cortados, anulados sobre el pecado en nuestra vida. Todo control del pecado quedó anulado, quedó corto en el nombre de Jesús. Importante que recibas esto. Podemos tener la seguridad de que el poder del pecado quedó roto, que libertad sentimos hoy, porque gracias a Jesús, gracias a su salvación en nuestras vidas, hoy somos libres, ya no estamos esclavizados. Tenemos y somos parte de una naturaleza nueva. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, hermano,
Ya ahora, a partir de ahora, tú posees una vida nueva, una vida preciosa en Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Levanta tu mano, recibe esto, eres muerto al pecado. Ya el pecado no es tu Señor, tú no vives para pecar, tú estás muerto para el pecado. Somos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que sepas considere siempre muerto su viejo hombre. En cambio ahora ya vives para Dios, ya no le perteneces al pecado. Por más que el enemigo intente seducirte, tú le perteneces a Cristo Jesús. Ten la voluntad, ten la autoridad de cortar con todo ataque en tu vida de pecado. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Te quiero decir algo, amado, no permitas que el pecado te controle. Es como algo que tú ya botaste y no lo vuelvas a recoger. No dejes que el pecado otra vez sea tu Señor, porque todo pecado trae muerte. Acuérdate esto, todo pecado trae muerte. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi Señor es tu Señor, que mi Cristo es tu Padre y tú ya no le sirves al pecado, le sirves al Señor. Recibe esto. Podemos considerarnos a partir de hoy muertos al poder antiguo y vivos a Cristo Jesús. Tenemos libertad. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiero decirte que tu vida completamente le pertenece al Señor. Entrégate completamente al servicio de Dios. La salvación implica una vida de sujeción, una vida de servicio, una vida de amor al Señor, porque somos salvos. ¿Y cómo le devolvemos las gracias? Pues con nuestro servicio, con nuestra pasión, con nuestra fidelidad. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, recibe esto. Eres libre en el nombre de Jesús. Romanos 6:12 dice, no reines pues el pecado, vuestro cuerpo mortal, de modo que ustedes obedezcan en sus concupiscencias. Escúchame bien, usted puede escoger su amo, si sirve al pecado o sirve a Cristo Jesús. Recibe esta palabra. Podemos dedicarnos a obedecer a Cristo Jesús en una libertad perfecta. Vendrán ataques, vendrán golpes, pero tenemos victoria siempre en Cristo Jesús. Y quiero cerrar esta enseñanza con Juan 3:15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios aquí hace una promesa al hombre. Y Dios, cuando hace una promesa, nunca miente. ¿Qué significa, pastor, con esto? Que todo el que cree en Jesús tendrá vida eterna, porque el amor de Dios es tan grande por la humanidad, es tan inmenso que aún sabiendo que son pecadores y desobedientes, Él hace uso de su misericordia sobre nosotros. Quiero que sepas que todo lo que tus ojos ven van a pasar. O sea, este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Esta siempre será fiel a lo que Dios ha establecido sobre tu vida. El Señor mismo ofreció a su Hijo amado en sacrificio para salvación. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Jesús tomó nuestro lugar, porque la palabra de Dios dice que toda alma que pecare morirá. Quiere decir que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. En esa cruz teníamos que estar clavados tú y yo, pero sin embargo Jesús tomó nuestro lugar. ¡Ay, qué bonito, qué impresionante! Así que a través de ese sacrificio nosotros somos perdonados y nos dieron, aparte de eso, vida eterna, si le reconocemos a Él como Salvador. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos solamente creación, somos hijos de Dios. Esta palabra que haya traído una revolución en tu corazón y tengas muy claro que tú eres salvo desde el momento que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Que nunca debes de descuidar tu salvación. Tienes que cuidarla. En todo tiempo tienes que conectarte a lo que Dios trae a través de la palabra. Eso hará que tu vida esté ligada al poder de Dios y a lo que Dios quiere hacer con tu casa. Declaro en el nombre de Jesús que toda tu casa será salva por la palabra. Que el Señor te bendiga.